Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio más de Café entre Libertarios. Agradecemos al Partido Libertario esta oportunidad de poder dialogar. Y este día, ¿no? En esta ocasión contamos con Rubén, Glender, Fernanda y Monse. Ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿no? Podremos pensar, ¿no? O decir, y cómo lo podríamos argumentar, si el presidente AMLO es un genio político o un megalómano impredecible. Pensando ahora en estos últimos días, ¿no? Se presentó este caso desafortunado de la muerte de esta chica, ¿no? De Bani. Yo quisiera preguntarles a ustedes, no sé si han visto, a lo mejor no han visto la reacción del presidente. El presidente, cada vez que le han preguntado sobre los feminicidios, sobre desapariciones, sobre el sufrimiento humano en, la, en esos tiempos que vivimos, termina hablando de las propiedades de Loret, termina diciendo que y sus opositores, si nos enfrentamos a estos conservadores, entonces evade el tema, ¿no? Yo quisiera a ustedes preguntarles desde una perspectiva libertaria, ¿ustedes ven en Andrés Manuel López Obrador a un genio político, a un megalómano, o qué es lo que ustedes ven? ¿Quién empieza, Fernando? Si quieres tú, Monse, es Va, espontáneo. me van a odiar, pero yo lo veo como ambos, como un genio político y como un megalómano. ¿Por qué? Porque enamoró durante, bueno, podría decirse que poco tiempo, porque fueron 18 años en lo que estuvo tratando de llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, recientemente fue cuando ya la gente dijo, bueno, vamos a darle la oportunidad al viejito. Pero sí, o sea, enamoró mucha gente durante todo ese tiempo y aún así, a pesar de que ha hecho tantas cosas mal, sigue habiendo gente enamorada y lo peor es que sigue habiendo gente de mi edad. Yo tengo 21 años y créanme que hay jóvenes enamorados de Andrés Manuel. Entonces, eso para mí es algo súper genio político. O sea, si estamos hablando como de ciencia política, pues sí, o sea, el objetivo de un político es hacer que el pueblo lo quiera para ellos llegar al poder y poder aumentarle el poder al Estado. Ese es el objetivo del político. Entonces, él como político lo hizo y lo logró. Llegó, supo enamorar a la gente para llegar al poder y aumentar su poder. Pero también al mismo tiempo tiene un narcisismo enorme y quiere que todo se centre en él. Y eso es algo súper peligroso que vemos que es como algo repetitivo entre los que son dictadores, ¿no? Que quieren que todo se centre en él porque él es su mesías. Entonces, pues es ambas. Con esto de los feminicidios, pues sí ha intentado hacer estrategias populistas tanto para quedar bien y también sacar de que a quién es culpar, este, pero sí, yo sí creo que es ambas, aunque del 2018 al 2022 no, o sea, está demostrado con el resultado que hubo de la consulta popular y con lo de la oposición votando en contra de la reforma eléctrica, está comprobado que
pues la gente ya no lo quiere, la mayoría de los mexicanos no lo quieren. Se vio la realidad de lo que es él y lo que es su ideología. Entonces, pues bueno, ya tiene menos popularidad que antes, pero aún así su clientelismo está muy fuerte y él sigue comprando gente, sigue mintiéndole a la gente y sobre todo, pues, a personas que no tienen todavía el intelecto para poder pensar más allá de lo que está pasando con Andrés Manuel, ¿no? Y no porque, ay, no quiero decirles tontos a los chairos, bueno, sí, pero no necesariamente por eso, sino es gente de muy escasos recursos que lamentablemente les tocó vivir una situación con muy poca educación. Y sabemos que entre menos educación tenga la población, más oportunidad habrá de que el Estado tenga más poder, porque pues los trae de mensos. Y pues bueno, esa es mi opinión. ¿Qué dices tú, Fernanda? Yo coincido contigo, Monse, o sea, yo le quitaba la O y le pondría una I, ¿no? O sea, creo que es una cosa y la otra. Y bueno, también pensando como en qué clase de persona puede hacer lo que él hace, ¿no? O sea, ¿qué decir? O sea, ¿qué clase de persona puede actuar así y sentirse bien? ¿Me explico? Pues alguien que empata como con ese perfil. Eh, Acerca de lo que Fernando decías de que, por ejemplo, se está hablando de los feminicidios y él, sí, pero Loret, eh, lo que, lo que yo, o sea, como yo lo percibo, es que él sabe el poder de su narrativa, de su propaganda, y que cuando él, o sea, y que no la va a perder. Bueno, mi opinión, la verdad, no se va a alejar mucho de lo que ha comentado Monse y Fernanda. La verdad que por la premisa que planteas de entre genio político y megalómano, pues definitivamente se puede ser las dos cosas, ¿no? Es decir, no se contrapone una con otra. Entonces, eh, para resumirlo, AMLO es las dos cosas. Aunque más que genio político, yo diría que es es un político con un liderazgo en el cual ha ejercido de manual lo que es el populismo. O sea, si buscaras la definición de populismo en el diccionario debería estar, entre otros políticos, la cara de AMLO. Es prácticamente una cátedra de populismo desde que lo escuchas, en todos sus discursos, desde el inicio, cómo empezó él en sus inicios políticos, siempre está usando ese discurso para atrapar la atención de las masas, ¿no? Dividir a la sociedad entre el pueblo y los enemigos. O sea, el populista siempre trata de dividir a la sociedad, identificar un enemigo, ya sea interno o externo, ¿verdad? Entonces, ese discurso entre buenos y malos es un recurso muy usado por los populistas. Siempre es una manera muy directa de llegar a la gente, ¿no? Sobre todo cuando el mensaje es todos los gobiernos anteriores han sido corruptos, todos los gobiernos anteriores han sido malos gobiernos, los culpables de la situación son todos ellos. O sea, cuando le habla a la gente, lo que hace es presentarles una simplificación, ¿no? de toda la realidad política del país, y eso facilita una conexión, ¿no? con la gente que le hace sentido, ¿no? Cuando le dicen la pobreza en la que estás o la situación en la que estás es culpa de los políticos que estuvieron antes, ¿no? Entonces, eso es el ABC, es el ABC del populismo, ¿no? Es decir, primero identificar un enemigo,
Luego diferenciarte de ese enemigo, decir, yo soy distinto a ellos, yo soy la persona que te va a resolver los problemas, yo soy el que te va a brindar lo que ellos no te dieron, ¿no? Entonces llega como con una especie de salvador, con este ego mesiánico, ¿no? De que yo soy el que tiene las soluciones, solo yo conozco cuál es el camino que debemos seguir. Y pues es un discurso que cala, ¿no? O sea, no solamente cala en la izquierda, o sea, no es algo que solamente lo use la izquierda, o sea, normalmente la izquierda usa este discurso para atacar al capitalismo, para atacar a las empresas, para atacar al imperialismo de Estados Unidos o cualquier otro tipo de imperialismo. Es el discurso populista de izquierda, pero también lo ves en la derecha, cuando están en contra no sé, de la inmigración, están en contra de ciertos grupos religiosos, o sea, el populismo es transversal al espectro político, ¿no? Es una herramienta discursiva más que ideológica. Entonces, y en este caso, pues AMLO es un populista de izquierda que supo imponer su discurso en la sociedad. Creo que eso viene por la parte de lo que pues, estás llamando como genio político. O sea, ¿por qué podría ser un genio político? Pues cuando un político logra que su discurso, su mensaje sea hegemónico y llegue a la sociedad y marcando la agenda, ¿no? De que porque es AMLO el que marca la agenda desde hace años, o sea, todo el discurso que él mantiene desde hace años va moviendo toda la discusión política en el país, van como gravitando alrededor de todo lo que AMLO dice o deja de decir, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, es muy habilidoso, es un político, digamos, con todas las credenciales que un político necesita, ¿no? Un discurso que llega a las masas, se impone su dialéctica sobre las demás y promete y hace promesas mesiánicas, ¿no? Que puede que ya luego no pueda cumplir, ¿no? Entonces, sí es así. El tema de la megalomanía definitivamente se nota que es una persona que está obsesionada con el poder. Creo que es la definición de megalomanía. Y es algo que, bueno, eso podemos debatirlo si él ya era megalómano antes de llegar al poder o es el poder el que te convierte en un megalómano, ¿no? Eso creo que puedo dejárselo a ustedes como una pregunta abierta, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que cualquier persona llegando a una posición de poder como esta podría resistirse a convertirse en un tirano, en alguien autoritario, o de por sí ya la estructura de poder del Estado mexicano te arrastra, ¿no? A tener estas posiciones, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes al respecto de eso? Rubén, ¿tú cómo ves? ¿Qué idea nos puedes decir acerca de esto, de este análisis que estamos haciendo del presidente Andrés Manuel? ¿Cuál de los dos? Ahí está mi tocayo. Tú, el tocayo no va a participar. Perfecto. Pues miren, la realidad es de que creo que, como los compañeros señalaron, es las dos cosas. Melagómano, como dijimos, y un genio político, la realidad. Y yo me voy por el lado también de resaltar lo del genio político y sobre todo por la trayectoria de toda su vida, de haberse hecho a la luz de políticos de antaño y de la vieja política o de la vieja guardia. Precisamente lo que comentaban de que él busca la manera de que los temas torales o los que se están tratando y que le quita la narrativa, es una técnica precisamente el de evadirlos y llevar al escucha hacia otro tema que a él le importa
y restarle importancia a lo que las personas están esperando. La realidad es de que ha demostrado que el poder que él persiguió durante toda su vida, pues precisamente es para eso, para ejercer el poder y no compartirlo con nadie. De alguna manera, él sabía que cuando llegara al poder, tanto los empresarios como los políticos y todas las personas que estaban a su alrededor tendrían que sumarse a lo que él dijera y cómo él lo dijera, y si él no les daba la pauta para hacer alguna función en particular, nadie se iba a mover. Y actualmente así sucede, ¿eh? Si él no les dice qué va a suceder, nadie mueve un dedo. Prueba de ello es lo que sucedió cuando él toma posesión. Él habla de sus 100 puntos que iba a cumplir, y esos puntos los trataron de llevar a un plan nacional de desarrollo que obviamente si cualquiera de nosotros lo quisiera evaluar, pues no va a encontrar manera de cómo evaluarlo, porque no tiene indicadores, las metas no están bien establecidas, no cumple con la estructura que se presentó, que se presenta en la política, ahora sí que en la ley de planeación nacional, y no lo ha estado cumpliendo, pero nosotros seguimos en el tema de que, pues lo que él nos diga es lo que será, lo que estarán trabajando todos sus subordinados alrededor. Y seguramente con ese carisma que pudiéramos decir, y esa habilidad que tiene para abordar los temas, pues seguramente hasta en su propio equipo genera división para tenerlos divididos y no que sus colaboradores se prestaran a pensar en un proyecto personal, y si lo quisieran hacer, pues obviamente serían excluidos, como seguramente muchos de ellos van siendo excluidos. Ahora no debemos olvidar nosotros de que él conoce las entrañas de la política mexicana y conoce a todos o a la mayoría de las personas que hacen y hicieron política, y seguramente, al igual como hemos platicado en muchas ocasiones, seguramente tiene expedientes de muchas personas, y eso es lo que él utiliza en su beneficio para que nadie se le salga de control, ya sean propios o extraños. Y en esa medida, él va a ir jalando las cuerdas dependiendo de la necesidad que tenga. Y agarra por decirlo, a su boxeador para un round de sombra, o realmente para seguir distrayendo a la gente, y no lo suelta hasta que le exprime lo que más pueda. ¿Para qué? Pues para tener entretenida a la gente y distrayéndola de, como ya lo habíamos comentado, de los temas sumamente importantes de este país. Hay un tema que no es porque sean populistas o mucho menos. Yo creo que todos en algún momento somos populistas. Precisamente eso es lo que nos hace diferentes de algunas otras personas cuando están en campaña. Ofrecer cosas que probablemente no las va a cumplir, pero eso no va a afectar, porque al final nadie se preocupa en evaluar que efectivamente hayan cumplido esas promesas de campaña, porque esos son promesas de campaña, y se vale en un discurso político hacerlo. Que la gente te lo compra, está bien. Que la gente no lo ha vivido, por ejemplo, ustedes recordarán que los jóvenes fueron los que le dieron muchos de los votos que le permitieron llegar al poder, pero muchos de estos jóvenes ya estaban hartos de lo que habían escuchado y vivido por sus padres, por sus hermanos, por sus tíos, y supo llegarles con un tema que a la fecha, y que es el que más nos duele, no ha podido lograr combatir, que es la corrupción, la impunidad, la inseguridad, todos estos temas que para nosotros son sumamente importantes, no los han podido mejorar,
ni mucho menos llegar a los estándares que nos dijeron. Veamos los hospitales saturados de gente, sin medicamentos, la gente haciendo cola, bueno, fila, con una serie de situaciones que a 3 años de la administración, pues ya deberíamos de estar casi a la mitad para estar como lo habían prometido, estar como los mejores hospitales, ya cuando menos de Canadá, ¿no? La inseguridad sigue galopante, la corrupción, si le tocan a su gente o a todos ellos, no hay corrupción. Todo este tipo de detalles, la gente no lo había visto y no lo ha sabido valorar, más bien no lo han sabido evaluar, y seguramente va a llegar un momento en el que van a pedir las cuentas, y déjenme decirles que en un futuro, si a la gente no se les olvida las cosas, porque los mexicanos somos muy olvidadizos, si no se les olvidan las cosas, dentro de 2 o 3 años van a empezar a rendir cuentas, a solicitar cuentas los jóvenes, porque son los que han estado padeciendo y van a seguir padeciendo las consecuencias de malos gobiernos, de malas administraciones, y que seguramente nos abren las puertas para que muchos de los que estamos trabajando en alguna otra cosa, pues se den las oportunidades, si es que así llegara, ¿no? Pero creo que este hombre sí es un verdadero genio político, pero además déjenme concluir con lo siguiente. Las personas que han estado a su alrededor, los dueños del dinero, los dueños del poder político, tanto nacionales como extranjeros, se equivocaron. Y ahí sí les invitaría a que leyeran el libro de ¿Por qué mueren las democracias?, en donde efectivamente hacen una comparación estos maestros e investigadores de Harvard, por qué razón hay personas que han llegado al poder y después no lo quieren soltar y se alían con el ejército, dándole todas las canonjías y todo el poder y todas cosas como lo que está sucediendo aquí en México, y a la larga se arrepienten de haberlo hecho, pero se arrepienten ya cuando le dieron el poder, porque personas como él no lo sueltan y saben que el poder es para eso, para ejercerse y no compartirse. Ese es el tema que lo hace diferente a todos los demás. No saben negociar y no saben negociar, y su gente tampoco quiere negociar. Y es a lo que nos puede llevar a unos verdaderos serios problemas, porque hasta un tema de ingobernabilidad se pudiera estar viendo. Y recuerden, cuando llegó Fox a la presidencia, fue porque la gente también ya estaba cansada, y Fox también propuso muchas cosas que después tampoco se cumplieron. Entonces, vayamos analizando la historia, no repitamos la problemática que hemos vivido nuestros viejos, nosotros mismos, ustedes los jóvenes, porque si olvidamos la historia, volvemos a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado, y no se vale que le heredemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a ustedes como jóvenes, que les heredemos un país totalmente conflictuado y con graves rezagos que se han estado acentuando en estos últimos años. Eso ahorita, por lo pronto, el comentario que haría al respecto. Muchas gracias, Rubén. La verdad es que no esperaba menos de usted, ¿no? Así es, ¿no? Se puede ver desde ambas perspectivas y eso está maravilloso. Sin embargo, como libertarios, tengo una duda y me encantaría que ustedes me la respondan, porque a gente como nosotros, este tipo de discursos no nos convencen. Sin embargo, obviamente, si juzgamos al presidente, bien, eso puede ser un genio político, bien, es un megalómano, pero definitivamente intelectualmente es muy corto de miras. Y la pregunta que les tengo es esta. ¿Cómo es posible que un discurso tan contradictorio, tan ofensivo, que ofende incluso a la democracia con esto de que le dice a los diputados traidores, ¿no? De que convence a la oligarquía de empresarios que tenemos dependientes del poder, que los lleve al elefante blanco que es el AIFA, y que le aplauda a Slim y que le aplaudan todos? ¿Qué creen ustedes que está pasando? Porque ya quedó claro, convence a muchos, pero ¿qué es lo que no tienen esos muchos desde su punto de vista? Y traten de verlo. Si las personas fueran libertarias, si las personas estuvieran dispuestas a ser libres y a hacerse responsables,
¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Por qué permea más este discurso contradictorio, esta narrativa pues tan loca, ¿no? De que no le importa nada, ¿no? Lo único que importa es él. ¿Qué tiene esta presidencia y qué tiene este pueblo de México que es posible que un personaje así los pueda convencer en esta época de la información, que ya tenemos teléfonos celulares, que ya nada más tienes que abrir Google y entrar al Coneval, ver el INEGI, ver los datos duros, y aún así nos enfrentamos a un grupúsculo que lo defiende muy agresivamente, pero que el resto de la gente nada más voltea y la primera emoción es, pues están, y por eso lo tienen los niveles tan altos de aprobación. ¿Ustedes qué pueden reflexionar al respecto? ¿Qué necesitaría el ciudadano común para ciudadanizarse y darse cuenta de que no solamente Andrés Manuel, siempre hemos tenido políticos así, nada más es extremo, ¿no? Es extremo y está muy loco. Pero ¿qué es lo que necesitarían desde su perspectiva? ¿Qué es lo que tendrían que ver los ciudadanos mexicanos para que no nos pase este tipo de cosas? Oye, Fer, yo no te entendí muy bien. O sea, ¿qué necesitan ver los ciudadanos mexicanos para evitar que sigan cometiendo los mismos errores? ¿O a qué Haz, es lo que te refieres? haz de cuenta, Monse. Por ejemplo, la gran ventaja que tenemos en este episodio es la gran diversidad que tenemos. Finalmente, nuestras colegas, ¿no?, decidieron unirse a esta plática. Pero tú dijiste algo muy chistoso, Monse. Es cierto de que tú te encuentras con muchos jóvenes que lo apoyan, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es lo que no están viendo desde tu perspectiva? Cada uno desde su perspectiva, desde donde estamos, porque todos estamos en medios sociales muy diferentes, con unos grupos de edad muy diferentes, y no es que Ok. todos sean iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú qué ves, Monse? ¿Qué es lo que necesitarían los que tú conoces? Como por ejemplo, mira, si se dieran, si me explico, como que en qué pensarán, no quiero Sí. darte ideas, sino que me respondas tú. Sí, mira, yo estudio en la universidad, bueno, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Yo estudio Relaciones Internacionales, pero hubo un tiempo en mi carrera en donde estuve en tronco común con los de Ciencias Políticas. Entonces, parte de mi carrera fue estudiar ciencia política. Y entre ellos analizamos que la naturaleza del joven es estar en contra del gobierno, sea cual sea. Incluso si es un gobierno de derecha, si es un gobierno incluso de izquierda, es estar en su contra. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un joven es ser rebelde. Entonces, ¿qué sucede aquí? Existe el izquierda, o sea, la ideología izquierda, y existe la ideología morena, la ideología obradorista, ¿no? Que para nosotros como libertarios es la misma. O sea, estamos conscientes y seguros que Andrés Manuel y toda su ideología morena es izquierda aplicada, pero para los izquierdistas, Morena no es izquierda, porque no es una verdadera izquierda, porque no está funcionando como su cabeza cree que verdaderamente la izquierda debe funcionar. Entonces, o sea, están estos dos jóvenes, bueno, la naturaleza del joven también solía ser, porque ahorita ya nos estamos revelando, ya con esto de chavos libertarios y todo este movimiento que ha generado socialmente en Latinoamérica, ya hay más chavos despertándose a favor del libertarismo y he conocido a muchos universitarios que incluso se consideran anarcocapitalistas, muy bien, pero bueno, aún así el feminismo es un ejemplo, es una ideología, bueno, es un colectivo que está muy metido en la política y que a pesar de que tenga buenas intenciones, pues les mete ahí sus cositas socialistas y hace que la mayoría de las mujeres que quiere sentirse identificada con un colectivo empiece a pensar de manera socialista porque el colectivo donde está es socialista, ¿no? Eso es el feminismo actual. El feminismo original, cuando ya sabemos que es liberal. Pero bueno, ¿qué sucede? La naturaleza del joven sigue siendo socialista y están estos dos jóvenes, los que son socialistas, pero dicen, no, AMLO no me está gustando cómo está aplicando sus políticas, no me está gustando cómo, o sea, no me está gustando los resultados que está dando Andrés Manuel, y como no me está gustando los resultados que está dando, para mí él no es izquierda. ¿Por qué? Porque sus resultados no están siendo como los que yo quiero.
Entonces, bueno, están estos y están los otros los otros jóvenes obradoristas. Y he notado que la mayoría de esos jóvenes obradoristas lo son porque su familia lo son. Es como los jóvenes panistas, ¿no? Lo son porque su familia lo son. Lo son porque su religión les impulsa a hacerlo, porque su religión les dice que esta doctrina y política necesita, como bueno, en Estados Unidos sucede con los republicanos, sucede demasiado, demasiado, que los evangélicos, iglesias evangélicas que están coludidas con el gobierno para obtener más poder, etcétera, les dicen que un buen cristiano debe ser republicano. Entonces, su misma religión los impulsa a ser republicanos, que sería como un conservador político aquí en México. Entonces, los mismos católicos los impulsan a ser conservadores políticos y al final de cuentas es lo mismo con acá los obradoristas. Su misma familia, su misma cultura, los impulsa a querer ser obradoristas, pero es por pensamientos que tuvieron los papás y esos pensamientos que tuvieron los papás los tuvieron los abuelos, que son más o menos de la época de Andrés Manuel, cuando iban sus inicios, saliéndose del PRI, entrando al PRD y todo ese rollo. Yo, por ejemplo, yo era socialista porque mi abuelo es comunista. Entonces él me metió muchas ideas y él me compraba muchos libros marxistas y hasta que un día me le rebelé y ya después perdí a mi abuelo. No, pero, o sea, no se murió, pero yo sí morí para él. Entonces, pues bueno, así pasan las cosas. Muchos de los jóvenes, al final de cuentas, son obradoristas porque su familia lo son. Y si vemos en las estadísticas, la mayoría de los adultos mayores son los que apoyan a Andrés Manuel. Entonces, y eso va a seguir pasando mientras Andrés Manuel le siga dando su dinero, etcétera. ¿Y por qué la gente se cree lo que él dice? Bueno, ya vámonos más allá de hablar de Andrés Manuel, porque siento que la legitimidad política siempre se va perdiendo para el tercer año de sexenio, se va perdiendo la legitimidad política y lo cool es hablar en contra del presidente porque pues ya también viene otro presidente, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar más sobre estatismo. Estaba escuchando en la mañana una noticia en Imagen, y decía, no me acuerdo si es con alguno de la Secretaría de Economía, y decía que el precio del petróleo en México no ha subido tanto como en otros países de Europa gracias a la sí es a la intervención del gobierno, pero tiene otro nombre, gracias al subsidio, gracias a los subsidios que le han dado el Estado a la gasolina y al petróleo, y por eso no ha tenido un incremento. Ahora bien, esto es mentira. ¿Por qué? Si no, o sea, si tú lo piensas así, sin tener un background de lo que está pasando, tú dices, wow, sí es cierto. Muchas gracias, Estado, por cuidar de nosotros y por intervenir en la economía y por darnos precios justos. No existen precios justos. Eso, la justicia la tiene el ser humano, no la tienen los objetos, en primer lugar. En segundo, Europa ahorita tiene una inflación enorme. ¿Por qué? Principalmente por la guerra. El gas que está teniendo Rusia, es bueno, el gas que le cerró ahí Rusia, está existiendo una inflación muy grande en Europa y en Estados Unidos, y el nivel de ingreso en Europa es diferente al nivel de ingreso en México. O sea, es simplemente entender cómo funciona el mercado y cómo funciona un sistema económico para entender el por qué en Europa puede ser que su inflación esté mucho más alta y que el precio de la gasolina esté mucho más alta que aquí en México. Y eso no es gracias a un subsidio que da el gobierno, sino es por simplemente funcionamiento de cómo está el mercado hoy en día y las reacciones económicas. Pero como es más fácil entender que gracias a que yo gobierno te ayudo, tú estás bien y a la gente le conviene eso, por eso es muy fácil engañarlos. Y al final de cuentas es muy fácil, bueno, esto es en cuanto a economía, pero en política es lo mismo. Es muy fácil engañar a la gente y manipularla y decirle lo que quiere escuchar y decirle todo para que se lo crea y al final de cuentas viva en su fantasía de que el gobierno sí los va a poder ayudar y que los necesita. O sea, el humano no necesita al gobierno, salvo para seguridad y justicia.
a veces, pero en sí, cuando se debe. Pero en sí, o sea, las personas no necesitamos al gobierno porque un privado siempre te va a dar mejor calidad que el gobierno. Entonces, el gobierno siempre te va a hacer pensar, bueno, el Estado siempre te va a hacer pensar que lo necesitas para resolver un problema que el mismo Estado causó. Y esa es una estrategia de cualquier gobierno, sea de AMLO, sea una de derecha, de lo que sea, siempre te va a estar picando y te va a estar diciendo que lo necesitas para resolverte un problema que él mismo te está causando. Y por eso es que tiene este tipo de popularidad o de legitimidad. Es cuanto. Y con esto último que comentaste, Monse, o sea, desde esta, ok, el Estado te causa esa necesidad y entonces dice que te lo va a resolver. Eso es como desde lo que hace el Estado, ¿no? Pero, ¿qué dicen los ciudadanos? Y esto tiene generaciones y generaciones que, pues, mugre gobierno, porque ya, ¿sabes? Echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa al gobierno. Entonces, eso es una forma de desempoderarnos impresionante, porque entonces eso de afuera tiene que cambiar para que yo esté bien. Entonces, y si me ponen estos, además, ¿no? Todo este bombardeo de, ok, estamos de acuerdo que esos son los culpables, bueno, yo soy el bueno y ahora sí, y ahora sí yo lo voy a resolver y ahora sí yo te voy a dar. Y entonces creo que también está generando a nivel este resentimiento, desde este sentido de injusticia que es real, se va alimentando como este resentimiento o este sentido de que me la tienes que pagar, o sea, de que me la debes, ¿sabes? Entonces, y creo que eso viene pues desde la educación, o sea, simplemente en la escuela, ¿no? Las escuelas están hechas para crear empleados, no emprendedores, ¿no? No personas autónomas, no personas que sepan cómo pararse sobre sus propios pies, sino pues es un modelo que tiene muchísimos años y que era para la revolución industrial, ¿no? Que era uniformados y 8 horas y luego. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con esta parte de ser empleado? Que no tiene nada de malo ser empleado, pero esta dependencia de alguien más, ¿no? Entonces, como que si tú vas a la escuela y te dicen, haz esto para que puedas trabajar y para que entonces tengas esta seguridad. O sea, como que no hay ninguna parte donde alguien nos esté diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes tener sueños y tú los puedes, y tú los puedes lograr, ¿no? Y no necesitas, o sea, sí necesitas a los demás, pero no desde una dependencia, ¿no? Sino desde formar un buen equipo, saber gestionar, no sé. Entonces, no se habla de educación financiera, ¿no? No se habla, o sea, realmente yo, a propósito de este paso, ¿no? Porque la verdad es que sí me impresiona, sí le trabajan, ¿no? Todos los días, un pasito, un pasito, un pasito, un pasito en la educación, en la milicia, sobre las instituciones, ¿no? La verdad es que sí, es como muchos tiros a la portería, ¿no? Entonces esto de la educación que de por sí ya estaba, pues yo sí lo veo todavía más grave, ¿no? Que hay que contrarrestar, o sea, ¿cuál sería como la parte de la solución? Pues educar en eso, ¿no? Como otra cosa que antes de que se me vaya, hay una entrevista de Rayo la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, pero estaban hablando acerca de las elecciones en Chile y que decían cómo es posible que hayan elegido
Boric, y entonces estaban hablando de la cantidad de mujeres que son madres solteras, y de esas, bueno, también cuántas, o sea, que no hay presencia de los hombres, ¿no? Como desde esta figura, y de cómo eso, de alguna manera, hace un buen caldo de cultivo para poder insertar como estas ideas, ¿no? De este padre salvador falso, ¿no? Y bueno, y quería nada más retomar un poquito lo que Glender preguntaba, ¿no? De si siempre habría sido megalómano este hombre o si se volvió después. Y hay un artículo de Eje Central que hizo una biografía de él, y ahí aseguran que compañeros de él, de la escuela, que él recitaba discursos completos de Fidel Castro y de Salvador Allende con un puro, con música de Silvio Rodríguez y con un ron o una cerveza, y que se los echaba, bueno, que se los sabía completito, ¿no? Entonces, yo creo que él sí ya traía estas fantasías de poder absoluto, no sé si todos, ¿verdad? Pero en particular de este personaje que tenemos ahora como presidente, ya lo traía, creo yo, si es que esa biografía es verdad, que no. Y y quería comentar algo más que por aquí lo apunté, de los jóvenes. Vi es que los nombres la verdad no sé, pero una diputada que fue a una universidad hace poco y que era, no sé si del PAN, creo que sí era del PAN. La cosa es que era de un partido opositor, y bueno, uno de reclamos que un chico le estaba diciendo que, por ejemplo, acerca de las afores, que esa generación pues ya no iba a tener pensiones, o sea, le estaba reclamando, pues la verdad sí, ¿no? El país que hemos dejado todos, ¿no? Los adultos, los de generación, no los chavos, ¿no? La verdad es que sí les hemos dejado, porque yo sí creo que esto es algo, una co-creación, ¿no? Es que es esta parte libertaria de que pues hay que hacernos responsable, aunque sea del 3% que nos pueda tocar, ¿no? Y en eso tienen razón, ¿no? Entonces creo que también ahí hay ¿cuál es la opción? O sea, si la oposición no es una opción para los jóvenes, porque está este rechazo de no te creo y no quiero que regreses, creo que ahí, pues, sobre esto que por generaciones hemos hecho los mexicanos pues es el menos peor. A lo mejor todavía en la balanza ahorita se percibe como menos peor Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Blender, Rubén. Sí, en este caso, bueno, voy a coincidir nuevamente con Monse y Fernando, es decir, el diagnóstico es bastante similar. Yo tengo también una visión un poco más general en cuanto a la cultura, ¿no? Y no solamente la cultura mexicana, sino la cultura hispanoamericana, ¿no? Porque finalmente tenemos una cultura en común con todos los países de la región, ¿no? Finalmente todos éramos colonia española. Y aprovechando, Fernando, que pues, tienes conocimiento del alemán, hay una palabra en alemán que me gusta mucho, la verdad no sé si puedo pronunciarla bien,
pero se llama Zeitgeist, ¿no? Que se traduce algo así como el espíritu de los tiempos, ¿no? Como cuál es la mentalidad de la época, ¿no? Entonces, yo siento que el fenómeno de AMLO viene por esa mentalidad de la época que viene de las generaciones del siglo pasado, es decir, generaciones de 60, 70, 80, donde todos estos gobiernos a los que AMLO acusa de neoliberales, pues, crecieron, ¿no? Con toda esa experiencia, ¿no? Entonces, cuando llega este personaje, pues señalando que la situación en la que estamos es culpa de estos gobiernos, hace clic en la gente, ¿no? Es algo que ya había mencionado. Pero fíjate qué curioso, en un país como Argentina, tradicionalmente populista, está ocurriendo un fenómeno en la dirección contraria. Tenemos el fenómeno de Milei, ¿no? Es un fenómeno, en este caso, único en el sentido de que es el primer político abiertamente declarado libertario, ¿no? O sea, no hay otro político actualmente que esté promocionándose como candidato a la presidencia de una república y sea abiertamente libertario, ¿no? Entonces, estos fenómenos tienen mucho que ver con el pensamiento de la época, de qué está pasando en la sociedad, cuál es la mentalidad que la sociedad en ese momento está teniendo. Hay una frase muy buena, ¿verdad? Que la verdad yo siento que es muy válida, que dice que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. Cuando hay una idea que consiguió el contexto cultural, económico, político adecuado, es imparable. Y esto pasa con la izquierda y pasa con la derecha. Parece algo cíclico, ¿no? O sea, la sociedad va gravitando sobre estas ideas por generaciones. Vemos generaciones que se pueden inclinar más hacia un espectro político que otro, pero tengo la sensación de que es algo como que son fenómenos sociales y políticos que muchas veces tienen una dinámica propia, como una especie de inercia, ¿no? Que se van desarrollando como una bola de nieve que va creciendo y va arrollando todo hasta que ya se vuelve tan grande que revienta y pues hasta que regresa otra. Es una ola tras otra que incluso puede ser completamente distinto a lo que hoy tenemos a AMLO, pero puede ser que luego venga una ola de pensamiento completamente distinto, y es ahí donde pues tenemos nosotros que insistir con las ideas de la libertad para tratar de que esa ola de pensamiento pues vaya en el sentido de proporcionarle mayor libertad a los individuos, que debería ser el fin último de cualquier gobierno de corte liberal, o el objetivo principal sería aumentar las cuotas de libertad de las personas, aumentar las cuotas de libertad de los individuos, ¿no? Entonces hay que tratar de redireccionar esa ola política que puede venir después de AMLO, porque esa también es una muy buena pregunta, o sea, ¿qué viene después de AMLO? O sea, ¿cuál es la alternativa? Porque también uno ve el panorama político y como que no encuentra pues, alguien que esté proponiendo algo. Se enfoca mucho a la crítica de, bueno, AMLO es esto, AMLO hace esto, pero no hay una narrativa que esté haciendo propuestas actualmente, ¿no? O al menos no con la misma fuerza con la que AMLO se venía desde hace años, ¿no? Es decir, la gente sabía que ya iba a ser presidente antes de que las elecciones fueran, porque ya estaba el zeitgeist en toda la sociedad, o sea, era algo que era imparable, ¿no? O sea, se veía venir, incluso antes de que ocurriera,
Pero actualmente, a pesar del fracaso de AMLO en todos los objetivos que él mismo se ha planteado, porque prometió transformar el Estado, prometió eliminar la corrupción, prometió acabar con la violencia, a pesar de todos los fracasos que él ha tenido, sigue teniendo alta popularidad, ¿no? O sea, porque hay un culto a la personalidad impresionante. Y a pesar de estos fracasos que ha tenido el gobierno de AMLO, no veo, al menos yo, eso pues me gustaría que ustedes también me compartieran, no veo yo una oposición que capitalice esos fracasos para proponer una alternativa. O sea, es simplemente criticarlo y, bueno, señalarlo, pero no se está capitalizando esos fracasos hacia una alternativa nueva política. Entonces, ves las encuestas y AMLO sigue con una popularidad que uno no se explica, uno dice, pero esto ya es raya en el fanatismo, ¿no? O sea, esto ya se convirtió en una religión o en algo así como un partido de fútbol, ¿no? O sea, se ponen la camiseta y pase lo que pase, el equipo pierda o gane, siguen siendo fanáticos del equipo. O sea, ya no hay, como que se ha perdido un poco el tema de la discusión de las ideas y todo gravita en la figura personalista de AMLO, más allá de sus ideas, porque si te preguntan por las ideas de AMLO, la verdad es muy vago. Él realmente no muestra un discurso ideológico muy definido. Los de izquierda dicen que no es de izquierda, los de derecha dicen que no es de derecha, entonces está así como discursivamente e ideológicamente nosotros como libertarios lo ubicamos muy fácilmente hacia la izquierda, pero mucha gente no lo hace así, ¿no? Entonces, es algo que él ha sabido manejar muy bien y creo que eso neutraliza a muchas personas, ¿no? O sea, neutraliza a la posición política que no sabe si alinearse a la izquierda ni alinearse a la derecha, porque AMLO tiene un discurso un poco ambiguo, aunque en los hechos es como una centroizquierda, ¿no? Estatista 100%, pero centroizquierda finalmente. Sí he visto que se ha tentado a aplicar medidas más de la izquierda latinoamericana, como de Chávez, como de los Kirchner en Argentina, con esto de los controles de precios, con esto, pero siento que está un poco más restringido que esos gobiernos populistas que se vieron en la década pasada o en la antepasada incluso, ¿no? Una izquierda desbocada que cambió constituciones, expropió empresas, acabó con la disidencia política. Oye, Glender, y mejor para nosotros, ¿no? Que sea un centro izquierda, porque si fuese ya una izquierda, nos sería como en feria en la economía. O sea, ya hubiera privatizado, ya hubiera, el Banco Central le hubiera quitado su autonomía y él hubiera como que puesto su cabeza en él, hubiera hecho una emisión monetaria extrema para poder subsidiar sus becas, etcétera, hubiera empezado a expropiar un montón de empresas, empezando, no sé, por Bimbo, una cosa así, o empresas mexicanas, y no, o sea, ahí sí verdaderamente nos hubiera ido muy, muy mal. Ahí, por ejemplo, el tratado que se cerró de libre comercio entre América del Norte, bueno, el de Canadá, Estados Unidos y México en el 2018, que fue hace cuánto se cerró, y creo que en menos de un mes después entró AMLO a la presidencia. Que no haya querido cerrar tratados internacionales con que ya se habían hecho, es algo bueno para nosotros porque eso pues simplemente como que seguimos conservando ese pedacito de libertad económica que tenemos, ¿no? Y no lo puede hacer porque yo veo a la política más allá de lo que piensa una sola persona, obviamente siempre debe de haber alguien detrás de la cabeza, entonces no puede, México está muy influenciado por Estados Unidos
y no se puede ir la economía de México para abajo porque obviamente tenemos una interdependencia con Estados Unidos, ¿no? Entonces, no creo que en México nos lleguemos a tener, bueno, sí creo que pueda pasar que pueda haber un loco que lo haga y le valga queso, como hablo que le está valiendo queso, pero el pueblo no se deja. Esa es la cosa. Yo he visto que han dicho de que es que los mexicanos no tienen memoria, sí tienen memoria, sí la tienen, sobre todo la memoria en donde más les duele, que es en su billete. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo no viví la crisis en donde la moneda se devaluó y se le quitaron ceros, es algo que le pegó a mis papás en su época, que les pegó tanto porque eran muy jóvenes y es algo que si tú les tocas ese tema, se empiezan a volver locos, o sea, a preocuparse que el Banco Central tenga esa autonomía, yo creo que ni siquiera debería existir, pero bueno, o sea, que tenga su autonomía es mínimo algo positivo, este, y que si tú le tocas el Banco Central, a las personas, a los mexicanos e incluso a nosotros como jóvenes, o sea, se vuelven locos. Si tú tocas el INE, a toda la gente se vuelve loca porque son organismos que se crearon normalmente a inicios de este siglo, que han hecho un cambio en la política mexicana y ha dado transparencia a lo que son pues la democracia, ¿no? Entonces, yo sí creo que sí tiene memoria el mexicano. Lo que pasa es que le gusta que le sirvan. ¿En qué sentido? Le gusta el populismo. O sea, es muy fácil de enamorarlo al mexicano, es muy fácil. O lo enamoras con diciéndole que va a atacar al quien le hizo daño o lo enamora simplemente dándole cosas que necesita. Pero si le tocas algo que realmente le generó una herida, sí, definitivamente sí tiene memoria mexicana. Y bueno, ya está todo mi aporte. Rubén, hemos perdido a Rubén. Bueno, me encantó esta. Ah, ya está Rubén. Aquí ando. Fíjense que me hacen reflexionar, sobre todo porque los jóvenes que están acá bien pudieran ser mis hijos. Y déjenme decirles que yo soy un ejemplo de lo que puede ser cuando te dan oportunidades, cómo puedes llegar a escalar preparándote, trabajando duro y teniendo un propósito en la vida, y que no vas a culpar a nadie de cómo te va en la vida, si te va bien o te va mal. Simple y sencillamente que te dan las condiciones para que tú puedas crecer. Monse decía algo ahorita que me llamó mucho la atención. Le pegó a mi papá en su en su dinero cuando yo era chiquita, y le quitaron 3 ceros al peso cuando fue la devaluación. Imagínense más bien los jóvenes que todavía se fueran unos años más atrás, cuando muchos jóvenes dieron su vida para que las instituciones se fueran creando y tuviéramos cuando menos lo que hemos tenido ahorita: Seguro Social, ISSSTE, el propio INE, antes IFE, el propio Banco de México, y así instituciones que después se fue buscando la manera de quitarle esa influencia al Estado en esas instituciones, y se hicieron organismos autónomos, precisamente para que existiera un contrapeso entre lo que es el Estado y no dejarle todas las atribuciones y todo el poder al Estado, y que existieran organismos que fueran autónomos y que de alguna manera los regularan y que le dijeran: oye, espérate, no atropelles no atropelles a la inversión, busca regular, no regules los precios, busca generar competitividad, haz que los mexicanos tengamos posibilidades de comprar vehículos de diferentes marcas a diferentes precios, dependiendo de nuestro poder adquisitivo, ve incrementando la posibilidad de que tengamos un mejor nivel de vida. Eso
la verdad que si vuelve a suceder, no creo que los jóvenes lo puedan recordar, porque tendrían que vivirlo. La realidad es que vivirlo como era, que muchas personas perdieron sus casas, perdieron sus empresas, las familias se separaron, o sea, una serie de cuestiones en aquella época que vivimos, y conste que yo tampoco lo viví tan de lleno, porque pues yo debería de tener en aquella época como unos 15, 16 años, acababa de llegar del rancho. Entonces, a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Imagínense, que te daban la oportunidad de estudiar. Un campesino que viene a estudiar a la universidad, estudia economía, después estudia para abogado y se especializa y ahí va trabajando, ¿no? Y gracias a Dios le va bien. Entonces, eso es lo que aspirábamos los jóvenes de aquella época, a estudiar, a trabajar, a tener una empresa, a tener un buen negocio, a vivir bien y a viajar y a disfrutar de la vida. ¿Qué es lo que los jóvenes vieron? ¿Por qué están enamorados, como dicen por acá? Pues precisamente vieron eso, que se generaron muchas expectativas. Los jóvenes no me van a dejar mentir que ellos cuando vieron el discurso, que es mucho más fácil criticar que proponer, es lo mismo que pudieran estar haciendo ahorita muchos de los que están, se supone, en la oposición. O sea, criticar con las mismas herramientas como se criticaba en aquel momento. La Casa Blanca, el presidente Peña salió y les dijo, discúlpenme mexicanos, pasó esto, pasó lo otro, y se le fueron a la yugular. Ahora que vieron lo de la Casa Gris, ya hasta se les olvidó. Cosas de ese tipo son las que nos llaman la atención. Pero ¿qué sucede? Que nos manda por otro lado, metiéndonos otros temas, como con Loret, como pelearse con medio mundo, andar hablando de otras cosas que son totalmente triviales y que no nos llevan a los temas de fondo. ¿Por qué están toda la gente, o la mayoría, que yo tengo mis dudas, enamorados del presidente López Obrador? Yo creo que sucede por lo siguiente, porque le sabe hablar al pueblo, porque le sabe hablar al pueblo que anda a pie, al pueblo que trae guarache, al pueblo que tiene hambre y al pueblo que siente que lo han defraudado y lo han engañado. Pero además, porque no leemos, porque nuestra educación, como bien señalaban, no nos ha dado para ser más productivos. De alguna manera nos hemos acostumbrado a que todo nos lo resuelvan. Y en esa medida nos hacen dependientes del Estado. Ese es uno de los problemas que tenemos que ver, que atacar en un futuro, pero va a ser muy difícil en ese sentido. Las dádivas que siempre han existido, él nació con eso, él vivió de eso, él vivió del pleito. Y déjenme decirles algo que ahorita que me llama mucho la atención, y espero a ustedes también. Imagínense que nosotros fuéramos tan rijosos como ellos en el PRD en su momento, y que eran capaces de golpear, de destruir, de pintarrajear, ¿cómo se llama?, de lastimar a otras personas. ¿Ustedes creen que la oposición o que nosotros que estamos aquí tengamos el valor, el coraje para salir y hacer lo que ellos hacían? Se los aseguro que no. Nosotros no estamos preparados para ese tipo de violencia. Eso es lo que ellos supieron hacer y manejaron bastante bien. Y luego todavía los jóvenes pues se prepararon más todavía para esa situación, creyendo en esas expectativas, pero no en unas expectativas de que les iba a dar. Yo estoy seguro que ellos pensaban que iba a haber crecimiento, que se iba a atacar la corrupción,
que efectivamente iban a generarse las condiciones de desarrollo económico del país que les iba a permitir a los jóvenes tener buenos trabajos, buenos empleos, que con esos empleos y trabajos iban a poder viajar, iban a poder estudiar en otras universidades sin que se denostaran esas universidades porque habías ido a estudiar al extranjero y habías tenido la oportunidad de sacar una beca porque eras un buen estudiante o porque tuviste la fortuna de que tus padres tuvieran la posibilidad de mandarte a estudiar al extranjero o estudiar en una universidad como el TEC de Monterrey, La Salle, la Ibero, cosas así. Eso es lo que esperaban, porque no es un tema de pobreza, ¿eh? Los ricos, la clase media, los pobres, votaron por él. ¿Por qué? Porque tenían esas expectativas. Y ahora que se dieron cuenta que las cuestiones, de que lo que ellos esperaban no se dio, pues no encuentran para dónde voltear. No encuentran quién haga clic, como dicen por acá, y que les satisfaga, o cuando menos que les dé una luz de una posibilidad o una alternativa de lo que estamos esperando. La realidad es que no se vislumbra todavía en este momento a nadie, porque además pareciera que para hacerlo tendrían que tener una cola muy cortita. Fíjate que tienes toda la razón, Rubén. Ya para despedirnos, y eso está muy padre, porque tienes toda la razón, se necesitaría alguien con una cola muy cortita. Pues para eso estamos haciendo el partido, ¿verdad? Que todavía no tenemos cola. Les quiero agradecer a todos, Fernanda, Monse, Blender, Rubén, por este maravilloso episodio. Y les voy a pedir un breve mensaje final, una breve reflexión, 30 segundos máximo ya para poder terminar este café. Y pues le agradecemos al Partido Libertario y a todos los que nos escuchen, cuando nos escuchen y cuando nos vean. Y no se olviden, vale la pena ser libre, ¿no? Pues viva la libertad. ¿Quién gusta empezar? Yo, mi reflexión final es que creo que tenemos la responsabilidad, quienes sí podemos hacer estas distinciones, de crear posibilidades para los demás. O sea, cuando solamente comes de una cosa y no conoces otras cosas, y eso es el tipo de, ahora que Rubén hablaba, pues bueno, pues es gente que ve la televisión abierta, que ve, o sea, cuáles son las opciones, que no conocen otra cosa, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, y más allá de hablar del libertarismo desde la política y demás, es acercarnos, ¿no? O sea, porque no nada más se sienten olvidados y demás, o sea, hay una realidad en que sí, no fueron volteados a ver, ¿no? Entonces, eso, crea posibilidades, crear opciones. Gracias. Rubén, un mensaje final. Pues a mí, si me lo permiten, para concluir rápido, creo que tenemos una gran responsabilidad y una súper oportunidad, y creo que es el tiempo que se va a ir dando para que se impida que nos corten las alas de la libertad, ¿eh? Creo que no vamos a tener otra oportunidad. Hay que aprovecharla. Y hay que aprovecharla con los jóvenes y con los que ya no somos tan jóvenes. Gracias. Blender. Sí, también quiero dar un mensaje final breve. Creo que coincido en que tenemos la oportunidad de brindarle una alternativa a la sociedad actualmente y debemos insistir en las ideas de la libertad, ¿no? Para que permeen en las personas, que entiendan que el destino está en sus propias manos, que no hay que depender del Estado para conseguir la prosperidad que todos queremos. Y hay que tener una estrategia
que llegue a las personas, ¿no? O sea, comunicacional, discursiva. Hay que tratar de imponer el mensaje de la libertad, aunque suene un poco fuerte lo de la imposición, ¿no? Hay que tratar de que haya una hegemonía en el mensaje para que pueda calar, para que pueda llegar. Creo que podemos aprender mucho de lo que está pasando en Argentina actualmente. Podemos tenerlo como ejemplo y siento que hay esperanzas para que las ideas de la libertad lleguen a toda la sociedad. Y finalmente, Monse, tu mensaje final. Mi mensaje final es que no hay que rendirnos. Ya sabemos que esas ideas son muy necesarias, pero hay que seguir con ello, no hay que rendirnos. Está muy difícil, o sea, no es fácil. Incluso con los más cercanos que son mis papás, entro en conflicto con ellos porque dicen, ay, tú tienes ideas bien extremas. Es poco a poco. No podemos ir metiéndole a una persona que está acostumbrada al gobierno a meterle una idea narcocapitalista. Es poco a poco, es cositas por cositas, aprovechando la oportunidad y dejarle el granito ahí, la esquinita de la idea, pero es no rendirse y la verdad es que cualquiera que pague impuestos es libertario por naturaleza. Simplemente hay que guiar a esa persona por el camino correcto, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Pero bueno, por ahí hay que darle, no hay que rendirse. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, especialmente a ustedes por haber estado aquí platicando este día, ¿no? Y los esperamos en el próximo Café Libertario. Hasta luego. Gracias.